Fue el día 5 de febrero del 2024 en que el mejor presidente de la historia de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, presentó ante el Congreso de la Unión una iniciativa, entre otras, para reformar al Poder Judicial. 5 de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y lo que va de septiembre. Más de 7 meses han transcurrido. Se ha dado el mayor debate nacional en la historia contemporánea de México sobre esta iniciativa, entre otras, de reforma al Poder Judicial. Se han escuchado todas las voces, en todos los lugares de la patria, en todos los foros, en todos los tonos, en lo legal, en lo político, en lo teórico, en lo histórico. Jamás se había discutido tanto una iniciativa. Prácticamente se ha convertido en un plebiscito, en un referéndum. Y ahora podemos decir con orgullo que las senadoras y los senadores no solo vamos a decidir con nuestra propia conciencia, sino siendo la voz de la mayoría nacional. El contenido central de esta reforma, sin duda, es la elección popular de jueces, magistrados y ministros. Y le informo al pueblo de México que encontramos haciendo una indagación histórica, una joya. Tengo en mis manos el discurso de aceptación de la candidatura a la presidencia de la República de José Vasconcelos. Lo dio el 5 de julio de 1929. Voy a leer el párrafo central porque es maravilloso. El Poder Judicial, que en ciertos breves momentos de nuestra historia ha podido llegar a la más alta majestad, deberá ser creado como al triunfo de la reforma mediante la elección popular de jueces y magistrados. De esta manera, la Corte quedará integrada ya no por personajes más o menos estimables, pero blandos delante de las imposiciones gubernamentales, sino con algunos de aquellos varones que nunca han faltado en la provincia o en el centro, voluntades rectas que prefieren la oscuridad al brillo falso de la librea de los cortesanos, jueces escogidos por la opinión pública. Siempre serán mejores que los mejores jueces elegidos por cualquiera de los otros poderes, ya sea el legislativo, ya sea el ejecutivo. En este particular, aconsejo, por lo mismo, un retorno limpio a la teoría constitucional de la independencia de los poderes. Es una bendición. No solo eso, seguimos con la indagación y encontramos en este libro de John Schirius, José Vasconcelos y la Cruzada del 29, que se refiere claramente a la lucha de Vasconcelos. Pero, y agradezco que están junto a mí integrantes de la bancada azul, porque les muestro este libro
se llama La congruencia histórica del Partido Acción Nacional, escrito por Juan José Rodríguez Prats. Juan José Rodríguez Prats les recuerda a los panistas que deben de sujetarse y someterse a la congruencia histórica. Pasa que cuando Vasconcelos era el candidato a la presidencia, el organizador de su financiamiento era ni más ni menos que Manuel Gómez Morín. Eran equipo. 10 años después, es Manuel Gómez Morín quien funda el Partido Acción Nacional en 1939. Y Prats les recomienda a los panistas que tienen como figura central en la fundación de su partido a Manuel Gómez Morín, que sean leales a los antecedentes del PAN y entre ellos al vasconcelismo. Y Prats va más allá y resulta que también cita ese párrafo del discurso histórico de José Vasconcelos. Por lo tanto, suplico su benevolencia para leerlo rápidamente de nuevo, pero ahora en el libro de la congruencia histórica de Acción Nacional, al que apela su ideólogo Juan José Rodríguez Prats. El Poder Judicial, que en ciertos breves momentos de nuestra historia ha podido llegar a la más alta majestad, deberá de ser liberado. Deberá ser creado como el triunfo de la Reforma mediante la elección popular de jueces y magistrados. De esta manera, la Corte quedará integrada no por personajes más o menos estimables, pero blandos delante de las imposiciones gubernamentales, sino con algunos de aquellos varones que nunca han fallado en la provincia o en el centro. Jueces escogidos por la opinión pública siempre serán mejores jueces elegidos por cualquiera de los tres poderes, ya sea el legislativo, ya sea el ejecutivo. Decía Montesquieu en su libro El espíritu de las leyes que la división de poderes se creó para que el poder detenga el poder. Hay que decir que es una concepción estatista del poder. Nosotros impulsamos una concepción democrática del poder. Quien realmente debe de controlar al poder del Estado es el soberano, es el pueblo. Por eso estamos apelando a la decisión de las urnas para que la soberanía elija a sus jueces, a sus magistrados, a sus ministros. Esta es la concepción correcta de la historia, la concepción democrática del poder. Todo el poder al soberano, y lo especifica el artículo 39 de la Constitución. Y como dice el Partido del Trabajo, todo el poder al pueblo. Por lo tanto, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo se enorgullece en decirles que vamos a votar por convicción, por conciencia y por democracia a favor de la reforma al Poder Judicial mexicano. Me voy a gastar mi primer minuto. Yo no vine aquí a recitar monólogos, yo sí le quiero responder al compañero Alejandro González Yáñez, a quien además respeto. En todo ser humano hay luces y hay sombras. No se les olvide que ese mismo Vasconcelos escribió y sostuvo el disparate de la raza cósmica, y no se les olvide que el final de su vida fue francamente fascista. La diferencia entre la religión y la ciencia, y eso incluye la ciencia política, es que en ciencia política no hay más autoridad
que la evidencia, la razón y el pensamiento propio. A mí no me representa el racismo de Vasconcelos, no me representa el fascismo de Vasconcelos y no me representa ese texto, aunque lo haya escrito Vasconcelos. Yo quiero iniciar exigiéndole respetuosamente al oficialismo que dejen de presionar a las y a los senadores de la oposición. Yo no me atrevería a hacer esta denuncia si no tuviera conocimiento, con circunstancias de tiempo, modo y lugar, de al menos 3 compañeras senadoras y senadores a quienes se les están haciendo propuestas corruptoras por un lado y por otro lado se les está acosando a través de las fiscalías estatales. Les pido respetuosamente que dejen a las senadoras y a los senadores votar en libertad. Segundo, yo las quiero y los quiero invitar a que tengamos un debate de altura, que hoy no haya gritos, no haya insultos. Me está pidiendo la palabra, usted decide. A ver, perdón, a ver. Me necesitan detener el reloj. Detengan el cronómetro. A ver, le ruego, han terminado sus posicionamientos. Senador Huerta, a ver. Si me lo consulta la mesa, yo voy a aceptar la pregunta del senador Huerta porque a eso venimos. A ver, senador Huerta, todos han concluido su posicionamiento. Les pido, por favor, terminemos con posicionamientos y entramos en la segunda ronda donde les voy a permitir que hagan preguntas. Por favor, dejemos que termine el posicionamiento. No admito la pregunta yo. Sí, por favor. Me quitaron 30 segundos mientras discutíamos esto y yo sí pediría que quede constancia que yo sí acepto la pregunta del senador Huerta porque aquí venimos a dialogar y a debatir, no a que cada quien lea el discurso que trae impreso. Pero como no tengo yo la autoridad, acato lo que ha definido la presidenta. Segundo, continúe el cronómetro, por favor. Les pido que tengamos un debate de altura, que no haya gritos, que no haya descalificaciones, que no haya insultos, que discutamos ideas y discutamos conceptos con civilidad. Yo coincido en que hace falta una reforma profunda al sistema de justicia en México. En México se cometen al año entre 27 y 30 millones de delitos. Mujeres violadas, acosadas, migrantes traficados, personas a las que les roban en su casa, en la vía pública. Y de todos esos delitos, lo sabemos quienes estamos aquí, de cada 100 delincuentes, ¿a cuántos se castiga? A 1. ¿Quién en su sano juicio se puede oponer a una profunda reforma en materia de justicia en nuestro país? Y hay algunos miembros de la oposición, no en mi partido, algunos críticos que se han molestado conmigo porque sostengo que muchos críticos mordieron el anzuelo que les aventaron desde Palacio Nacional en la mañanera. Porque el debate que se planteó en la mañanera es un debate binario, falso. ¿Estás a favor de que participe el pueblo o estás en contra de que participe el pueblo? Claro que hace falta más participación ciudadana, claro que hace falta más pueblo en materia de justicia y en materia de impartición de justicia, y haré una propuesta concreta. Pero si en lugar de informarte a través de la mañanera, lees el dictamen, las 414 páginas o por lo menos las 40 del texto que pretenden poner en la Constitución, saltan a la vista 3 trampas, 3 engaños que ojalá podamos hoy discutir y debatir. Primera trampa y primer engaño. Le dicen a la gente que va a poder votar de manera libre y directa y secreta para escoger a jueces, a magistrados. Lo que no le están diciendo a la gente, y lo dice el dictamen, es que Morena tendrá el control total y absoluto de la preselección de las candidatas y los candidatos. Es como si ahora mismo
elegimos aquí a un representante y yo les permito voto libre, directo y secreto, pero yo conservo la facultad de definir quién aparece en la boleta. Y si alguien no está de acuerdo, pida la palabra para rectificación de hechos y vamos discutiéndolo. Morena tiene el control total, no 50, no 70, 100% de quienes van a aparecer en la boleta. Esa es la primera trampa y el primer engaño. Y si estoy faltando a la verdad, hagan uso de la voz, les presto mi tiempo. Segundo, el número de boletas va a hacer que ese ejercicio, lejos de ser un ejercicio democrático, sea un ejercicio de confusión en donde la gente termine simplemente escogiendo al azar los del cuadrito del Ejecutivo. Aquí, en la Ciudad de México, solamente eligiendo al 50% de los impartidarios de justicia federales y estatales, tiene que haber 2,161 candidaturas en las boletas para elegir 344 cargos, porque todas esas personas tienen competencia sobre todo el primer circuito judicial. ¿En serio, compañeras y compañeros? Boletas, decenas de boletas aquí en la Ciudad de México con 2,161 candidaturas para que la gente vote por 344 personas. Esa es la segunda trampa. Y la tercera, y quizá la más grave, y yo respeto a muchas y a muchos de ustedes, ¿cómo pueden permitir la creación de un tribunal de disciplina? 5 personas que van a tener un poder que jamás ha tenido una autoridad en México, también preseleccionadas por Morena con control total, y que tendrán 3 facultades. La primera, como instancia única, no hay posibilidad de ir a otra instancia, pueden quitar a una jueza o a un juez del cargo y no hay otra instancia. Segunda facultad, le dan vista al Ministerio Público y lo pueden meter a la cárcel. Y tercera facultad, vía juicio político, lo inhabilitan 20 años para volver a ser servidor público. Conclusión, suena muy romántica la idea de que el pueblo elija a los jueces, pero si ustedes los van a preseleccionar, si lo que va a haber el día de la votación es una especie de tómbola popular, y si el Tribunal de Disciplina le va a dar la facultad a 5 personas de remover a un juez sin que haya otra instancia, de darle vista al MP y de hacerle juicio político, ¿en conciencia van a votar a favor de eso? Y luego viene la tragicomedia. En la Constitución del país, aquí hay constitucionalistas serios, van a plasmar en la Constitución que el requisito para ser juez es sacarse 8 de promedio. 8 de promedio en la Constitución, compañeros. Van a poner en la Constitución que el que quiera ser juez tiene que traer una carta de la vecina. Lo dice el dictamen. ¿En serio? Van a poner en la Constitución que el que traiga la boleta con 8 y la carta de la vecina va a la tómbola. ¿En serio en la Constitución? Y luego lo preocupante, yo no veo controles serios para evitar la intromisión del dinero, de los poderes fácticos y del crimen organizado. Y termino como empecé. Yo sí quiero más participación de la gente. Yo sí quiero más participación del pueblo en materia de impartición de justicia. ¿Por qué nada más cada 6, cada 9 y cada 12 años? En un modelo de elección lleno de trampas y engaños. El modelo que sí funciona, y le hablo al presidente de la Comisión de Justicia, y funciona bien en muchas partes del mundo, es el modelo de los jurados ciudadanos. Está el caso de Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, pero también de América Latina, el caso de Brasil y Argentina, en Asia, Corea del Sur, Japón, en Europa, España, Francia, Alemania y Dinamarca, que tanto les gusta citar. Y justamente el que a mi juicio es el mejor modelo, existe en Dinamarca. Jurados ciudadanos que no son convocados a votar cada 6, 9 o 12 años,
que participan todos los días en la emisión de los fallos. Jurados mixtos es el modelo de Dinamarca, en donde coexiste el ciudadano común que aporta la perspectiva del día cotidiano y, por otro lado, juristas, técnicos, especialistas para construir veredictos sólidos. Yo tengo la esperanza de que ninguna y ninguno de los 43 se doble ni se venda, que logremos detener este despropósito y nos pongamos de inmediato a trabajar en una auténtica reforma a la justicia mexicana. Indiscutiblemente, esta es una jornada histórica. Hoy seguramente vamos a concretar lo que es la parte inicial del proceso legislativo de lo que será la aprobación de una reforma judicial. Desde el constituyente de 1917 no se había hecho ninguna reforma de este tamaño, de esta trascendencia, y que seguramente impactará en lo que el pueblo de México quiere, desea, le urge, que haya justicia para todos, no solo para los que tienen dinero o los que tienen algún tipo de poder. Esta iniciativa presidencial que nos toca a nosotros los senadores procesar como Cámara Revisora fue trabajada ampliamente. Recordemos que el 5 de febrero llegó un paquete de iniciativas a la Cámara de Diputados de la anterior legislatura. 18 reformas constitucionales, 2 a secundarias. De esas, la Comisión de Puntos Constitucionales procesó y aprobó 17. Pero ahora nos toca debatir y plantear la reforma judicial. Y no olvidamos de ninguna manera que esto es solo un primer paso para recuperar la paz total, que es un primer paso para recuperar la seguridad, porque tendremos que meter mano a las fiscalías, a la Defensoría de Oficio, a lo que es el Ministerio Público, a los servicios periciales, toda una serie de manejo legislativo que tendrá que irse acompañando a este primer gran paso. El presidente Andrés Manuel López Obrador, al enviar estas iniciativas, tiene como eje el devolver al pueblo de México lo que en el artículo 39 constitucional viene desde el constituyente del 17, que la soberanía radica en el pueblo y que puede en cualquier momento, siempre y cuando sea para su beneficio, modificar o alterar el cuerpo constitucional. Ese es el constituyente permanente. La Constitución indica cómo debe de hacerse este proceso. Y atento a lo que se plantea, en la Cámara de Diputados hubo un intenso debate. Hubo 5 foros, por ejemplo, en la Junta de Coordinación Política, y aquí reconozco el liderazgo que tuvieron en la Junta de Coordinación Política los diversos coordinadores parlamentarios. En el caso de Morena, el diputado Ignacio Mier Velasco. Pero también debo decir que participaron todas las fracciones parlamentarias y toda esta serie de foros, luego diálogos, luego conversatorios y una serie de programas televisivos inclusive, acudiendo a la Red Nacional de Televisión y Radio Pública, fue ampliamente difundido, fue ampliamente hecho con un gran coraje patriótico por todas las fracciones parlamentarias. Vean las actas de todas las sesiones que hubo en la Comisión de Puntos Constitucionales. La misma oposición,
la que está aquí, marcando caminos de odio y caminos de exclusión, allí manifestó su aprobación a cómo se habían hecho esos foros, esos diálogos y cómo se dio el resultado de esas iniciativas en ese momento. Esto es lo que estamos viendo aquí, una minuta de la reforma al Poder Judicial. Hubo ciertamente un mayor y poderoso esfuerzo de comunicación al pueblo mexicano en la campaña de Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra actual presidenta electa de la República. En cada meeting, en cada reunión a mano alzada, se preguntaba si estaba de acuerdo en el plan C. Y se explicaba que el plan C era pedirle al pueblo su confianza para que otorgara al Movimiento Regeneración Nacional todo el poder reformador que la Constitución exige, o sea, las 2/3 partes de los asistentes, de los presentes en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y la mayoría de las legislaturas locales. El pueblo acudió al llamado también de todos los candidatos de Morena y también del Partido Verde y del Partido del Trabajo. No es cualquier cosa lo que hizo la grandeza del pueblo mexicano. Vean los números, atásquense de democracia y lleguen a donde verdaderamente está la esencia del pueblo. Algunos son buenos para hablar, algunos son buenos, pero se les olvida que para ejercer una tarea patriótica hay que dar la cara. El pueblo dio la cara, como aquí quieren decir que están presionando a senadores, a senadoras, ni que fueran chiquitos, hombre. Y si se dejan presionar, pues entonces cada uno asume su responsabilidad. Porque eso no es lo mismo que los moches que dieron en la reforma eléctrica y que verdaderamente es una vergüenza nacional e internacional. No vengan aquí con canalladas. Aquí se habla la verdad y se da la cara y se asume la consecuencia del pueblo, que es el gran juzgador. No son los ministros, no son los magistrados, no son los jueces quienes ejercen la potestad del poder soberano. Es el pueblo el que está allá afuera, el que está en las comunidades, de las colonias y que está harto de tanta injusticia y tanta corrupción en el poder judicial, que sabe de la ineficiencia, que sabe de la insensibilidad de esos juzgadores que por preservar privilegios y por conservar canonjías y porque les encanta el metálico, tienen al pueblo sojuzgado. Lo que queremos es justicia, así de simple, justicia secas, justicia ampliada, justicia como le quieran llamar, pero el pueblo sí piensa y sobre todo sí siente quién es un traidor a la patria cuando defienden que un gobierno extranjero, que un embajador, que medios de comunicación, que organizaciones internacionales quieran decirnos nuestro propio camino. Pobres, no conocen la historia. Así dijeron cuando Andrés Manuel estaba siendo aspirante a la presidencia, que era alguien que no iba a saber manejar el país, que era un peligro para el país. Y véanlo ahora. Así dijeron de los trabajadores de la industria petrolera, cuando en 1938 Lázaro Cárdenas expropia el petróleo. Dijeron que no eran ingenieros, que no sabían lo que iban a hacer. Y construimos una de las 10 más poderosas empresas petroleras del mundo, la de Boacle, de Pemex y del sector energético. Vino en el neoliberalismo.
Por eso, Morena va a votar con absoluta convicción esta iniciativa presidencial, porque el pueblo de México nos avaló con casi 36 millones de votos, y si contamos los de todos los senadores y los de todos los presidentes municipales y todos los que votaron por Morena, somos muchísimos millones más. Aquí solamente hay 4 senadores que ganaron una elección. Los demás fueron repudiados por el pueblo. Por eso en Morena vamos a ganar profundamente, porque vamos por la justicia para los mexicanos. Muchas gracias. Me he dado la tarea a revisar profundamente esta reforma y la verdad es que estamos a favor de una reforma judicial, pero no esta reforma judicial, no así. Y así aparece en diferentes grupos. Reforma sí, pero no así. Se requiere una reforma integral donde se acabe con la corrupción en el poder judicial que vivimos hoy en día. Hoy vemos que más del 65% de la gente que está en la cárcel no tiene sentencia. Hoy vemos que sigue habiendo una gran corrupción en jueces como el juez Júpiter López Ruiz, que a una persona, Salvador Cacho, habiendo sido abusado sexualmente por su tío, lo dejó ir libre y dijo que había prescrito el delito, cuando el delito de abuso sexual no prescribe en nuestro país. Y como esos casos hay muchos, donde los jueces muchas veces con un soborno terminan dejando libre a delincuentes. Por eso sí estoy a favor de una reforma, pero no en los términos como se presenta hoy. Yo quiero invitar, compañeros, a que podamos darnos más plazo para poder debatir esta reforma. Creo que todos los que queremos aquí, los que estamos allá afuera, están a favor de una reforma integral, pero una reforma que venga con fiscalías, una reforma que se reforme todo el tema local, una reforma donde verdaderamente ataque el problema de corrupción, no una reforma que a prisa pueda estar con algunas deudas que le vamos a dar al país. Estoy a favor de que se disminuyan los sueldos de los ministros. No pueden ganar 700,000 pesos. Estoy de acuerdo que se limiten en los sueldos. Estoy de acuerdo en que sean menos de 6 meses que deban de dictar sentencia. Pero no estamos de acuerdo en la manera que se quiere hacer la votación. Y quiero aprovechar para explicarles cómo es la misma boleta que sacaron, donde sería la votación de ministros. Y es prácticamente imposible elegir entre 81 hombres, que así sería la boleta, 81 hombres, y que pudieran ser los 9 recuadros. Es la misma boleta que usó la secretaria de Gobernación en la mañanera. Es exactamente la misma, donde estos 81 hombres se tienen que escoger 9 ministros, 5 mujeres y 4 hombres. Yo le pregunto al pueblo de México que nos está viendo, ¿cómo van a elegir de 81 9? ¿Cómo se los van a aprender? Y entonces terminarán aquí en estos recuadros, pues los que la gente conoce. No duden ver a uno de la casa de los famosos aquí, porque la gente es quien va a distinguir. ¿Cuál es el gran riesgo? Que estos 81 hombres no sean imparciales. Necesitamos que el proceso de selección sea imparcial. Necesitamos que el Poder Judicial sea imparcial, que sea independiente. No es estar en contra de que los ciudadanos lo elijan. Es estar en contra del método y de cómo se está haciendo. Explíquenme cómo 81 hombres van a poder estar aquí, cómo se van a seleccionar. ¿Van a usar el de Ave María, dame puntería para elegir un ministro? ¿O van a hacer a la gente que se sepa los nombres? ¿O cómo van a elegir? ¿Con qué criterio van a elegir? De los 3 poderes tendrán que salir
27 nombres. 27 por 3 son 81. Aquí están. Esto es lo que vemos inviable. Y bueno, aquí estoy sacando la boleta de ministros. Imagínense de magistrados, de jueces de distrito. Aprovechamos a hacer una llamada a esta comisión para que podamos profundizar. Se quiere hacer una reforma, adelante, hagámosla. Pero hagámosla con profesionalismo para que aquí no tengamos 81 hombres, que además va a ser una elección donde no va a haber financiamiento público, y entonces, ¿cómo los vamos a elegir? Terminarán quedando las personas que están en el gobierno, y eso es lo grave. Gracias. Nadie debe sentirse engañado o engañada. Este es solo el origen de un nuevo régimen, de un nuevo momento en la historia. El Poder Judicial debe cambiar, es algo que les estamos entregando con nuestro tiempo, con nuestra vida, con un gran anhelo de una nueva patria a las nuevas generaciones y especialmente a las mujeres, a las adolescentes y a las niñas. Hace muchos años una magistrada española me dijo: las juezas y los jueces son los guardianes del patriarcado. Y debo decir que en los más de 40 años que tengo de defensora de los derechos humanos de las mujeres, lo puedo confirmar. Trabajando en la administración pública o como legisladora, en innumerables ocasiones han acudido a nosotras víctimas de violencia para que les ayudemos a visibilizar su caso, para hablar y presionar a las autoridades. Mujeres a las que algún juez les ordenó entregar a sus hijos e hijas a un padre agresor sexual. Mujeres que estaban huyendo porque les habían fabricado delitos fiscales y jueces en complicidad con sus agresores. Mujeres cuyas juezas y jueces les negaron órdenes de protección para salvaguardar su seguridad y vida. Mujeres que luego de enfrentar un largo proceso penal, algún juez dejó en libertad a su agresor. Mujeres víctimas de violencias a quienes los jueces y juezas, tanto locales como federales, les dieron la espalda. Y sí, lo confirmo, son guardianes del patriarcado. Tenemos más de 3 décadas construyendo un marco jurídico en materia del derecho a una vida sin violencias, a la igualdad sustantiva, y todavía hay juzgadoras y juzgadores que continúan sin creerles a las mujeres, que las revictimizan y que resuelven en contra de nuestros derechos. Voy a dar unos ejemplitos. Por ejemplo, en Yucatán, Ileana Domínguez Zapata, una jueza que condenó a 2 años de prisión a un agresor que atacó a una joven con un cuchillo cortándole la yugular. Y la respuesta de la jueza fue: mira, mi vida, Germán es de oficio chef. Si te hubiera querido matar, lo hubiera hecho, pero solo te rasguñó la cara. O bien, Mario Cortés, que dijo: el derecho a un intérprete de acuerdo con la Constitución es de los pueblos indígenas, no de los individuos, y aquí no se está juzgando a un pueblo, es a una persona. Fue la respuesta que le dio Mario Cortés a quien liberó a unos sujetos acusados de desaparición a un líder indígena. O bien Rodríguez Baeza, que dijo: ay, qué vergüenza, yo no veo elementos para vincular a proceso y este señor está sujeto a proceso por abuso sexual y continúa impartiendo justicia. O bien el juez de la Ciudad de México, Júpiter López, que ha determinado que el delito de tortura que usted mencionó, cometido en contra de una madre y su pequeña hija, había prescrito. ¡Qué lindos, qué hermosos jueces y juezas! Pues estos son algunos ejemplos. Si bien son resoluciones locales, estas víctimas han acudido a la justicia federal para buscar su protección. Lamentablemente no la encontraron. Ni ellas ni la gran mayoría de las personas que buscan en la justicia federal la protección de sus derechos. De acuerdo con los datos proporcionados por el mismo Consejo de la Judicatura Federal, cuando se trata de amparos directos, únicamente se otorgan el 30%. El resto son negados, desechados, sobreseídos. Se tiene por no presentado. Y no se diga de los amparos indirectos, en donde se sobresee, se desecha, se tiene por no presentado y únicamente rondan por el 26%. Nuevamente, la protección de los derechos de la ciudadanía queda en segundo plano. Y de esta manera el juicio de amparo, que debería ser un recurso sencillo y rápido para proteger los derechos de las personas, se ha convertido en un trámite largo, tortuoso, fastidioso. Es decir, este Poder Judicial de la Federación, que tanto ha pregonado defender y proteger los derechos de las personas, miente. Sus propios datos así lo confirman. Gracias. Por último, quiero hablar de lo laboral. Tengo que reconocer que efectivamente esta reforma tendrá graves afectaciones en algunas personas,
no en la clase trabajadora como falsamente quieren hacer creer. Esta reforma afectará a 2.299 personas servidoras públicas que actualmente reciben un salario, es decir, el 4.28% de la totalidad de las personas del Poder Judicial. Es decir, la gran mayoría de las trabajadoras y trabajadores tienen a salvo sus derechos. Por lo anteriormente expuesto, mi voto será a favor de las reformas y adiciones de los artículos, porque no hay justicia con perspectiva de género en este país y por ello seguiremos luchando por una justicia expedita, pronta, con igualdad para todas las mujeres, adolescentes y niñas. Muchas gracias. Tú sabes que te respeto mucho, senadora. Yo coincido con lo que aquí has expuesto. La pregunta que yo quiero dejar aquí es, ¿esto que has expuesto justifica el que el 100% de las personas que aparezcan en las boletas va a ser definido por Morena? Es decir, no identifican que ahí hay un problema de orden democrático en el momento en el que, en función del dictamen, todas las personas que vayan a la boleta tienen que pasar por el filtro de Morena. Es decir, ¿no se hacen cargo de ese problema? Oiga, senador, nada más Por favor. explíqueme en qué parte del dictamen. Sí, tengo un minuto, perdón. Tiene senador. 2 minutos para contestar. Bueno, primero, esto que acabo de leer es una muestra muy pequeña de la cantidad de casos de omisiones y de injusticia para las mujeres, adolescentes y niñas. Segundo, dígame en qué parte del dictamen mencionan a Morena. No hay ni una sola mención de Morena en el dictamen. Y no entiendo cuál es el sentido de su preocupación. No es Morena, es este país el que se está cayendo a pedazos por la injusticia, por las arbitrariedades y por las omisiones. Celebro que usted esté a favor de las omisiones, pequeñas omisiones que he mencionado, pero quiero decirles que el dictamen jamás, y estaríamos mal hablando a favor de un solo partido. Estamos hablando del país, de los derechos y no de los privilegios. Muchas gracias. A ver, gracias, senadora. No hay diálogo, pero me está pidiendo nuevamente la palabra para rectificación de hechos el senador Anaya. Yo vengo a debatir y a dialogar de buena fe. ¿Por qué sostengo que Morena? Porque el 100% de las candidaturas corresponden, 1, a la presidencia de la República, y la presidenta sí es de Morena. 2, al Senado de la República, en donde ustedes tienen mayoría. 3, a la Cámara de Diputados, donde también tienen mayoría. Y lo más grave, que en la Suprema Corte están exigiendo, y yo les ruego que escuchen esto con apertura, no vengo a molestar, vengo a tratar de llamar su atención sobre algo que creo que se puede corregir. Inclusive las propuestas que hace la Suprema Corte modificaron para que sea por 8 votos. ¿Por qué por 8 votos? Porque en este momento hay 11 ministras y ministros. Antes de que termine el año deja el cargo Luis María Aguilar, Concluya, quedan por 10. favor, senador. Y de esos 10 resten a Yasmín, a Lenia Batres y a Loreta, quedan 7. Ni siquiera la Corte va a poder hacer una sola propuesta que no avale el oficialismo, su movimiento, la cuarta transformación, Morena, como le quieran llamar, Concluya, de lo que por ustedes favor. forman parte. Ese es mi planteamiento y ojalá lo podamos debatir. Por hechos, senadora. Senador Anaya, por favor. ¿Sí? Por hechos. A ver, por hechos, senadora. Sí, por Vamos favor. a ir cerrando, por favor, senadora. Primero. Gracias. Ujú. Senador Anaya, No, le voy a leer. No en diálogo, diríjase al pleno, por favor. Amigas, amigos, compañeras, compañeros. Pleno de estas Comisiones Unidas. Gracias, senadora, por la observación. Tiene razón. En el artículo 96 está muy claro en el inciso B de uno de los párrafos, dice, cada poder integrará un comité de evaluación conformado por 5 personas reconocidas en la actividad jurídica. Nunca dice la de Morena,
la más destacada de Morena, el primo hermano de la de Morena. Eso no lo dice. Que recibirá los expedientes de las personas aspirantes, evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales e identificará a las personas mejor evaluadas que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo y se hayan distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes académicos y profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. 1. En base a lo que le acabo de leer, 1. Entonces quiero entender que gente que no ha estado con este proyecto de Morena o el proyecto de transformación nacional, no tendrá entonces a nadie a su lado que tenga estos requisitos legales en donde tengan probidad y gente que cumpla con los requisitos constitucionales. Concluya, senadora, por favor. Y segundo, pues yo le diría a ustedes que construyan su mayoría y luego discutimos. Muchas gracias. Sí, qué bueno que podemos hablar. Un amigo me decía ahorita que pueden hablar los que investigan, pero también pueden hablar los que son testigos de la historia. Y otro amigo me asesora, yo no lo vi, pero él sí. Y ustedes saben, y aquí muchos saben, que a Piña la nombró Emilio Gamboa con el beneplácito de los del PRI y del PAN. Fíjense nada más qué simulación. A propuesta, por cierto, de Peña Nieto, a propuesta de Peñita. Bueno, el payaso de las cachetadas, porque así lo acabaron ustedes. Bueno, pues eso era la simulación de lo que vivieron a partir de Carlos Salinas de Gortari, de este amaciato que ustedes hicieron. Hoy eso es lo que se va a transformar en este país por la voluntad del pueblo. Esta es la última pregunta que aceptamos. Si me pudiera, senadora Malú, de manera gráfica explicar el artículo 96 del dictamen, cómo pretenden elegir a los ministros, a los magistrados y a los jueces. Si me pudiera aclarar, de acuerdo al dictamen, cómo se va a llevar a cabo, cómo pretenden llevar a cabo el proceso de elección y votación de los ministros, ministras, magistrados y magistradas. Senador, no estoy en facultades de explicarle a usted nada. Déjeme decirle que usted tuvo 7 meses para leer esto y todos los foros ahí dieron cuenta de todo lo que la presidenta y la secretaria están exponiendo. Disculpen. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias. En el artículo 96, efectivamente, como señala la senadora Malú Micher, viene establecido el procedimiento a través del cual se van a seleccionar a los nuevos ministros, magistrados y jueces. El Senado de la República va a emitir una convocatoria abierta, plural, en donde se cumpla la publicidad de las disposiciones de la misma. Todos los aspirantes se van a incluir dentro de una lista inicial, absolutamente todas y todos. Y se va, de hecho, a reconocer el derecho de los actuales jueces, magistrados y ministros de aparecer en la boleta el día de la elección. ¿Quién va a decidir sobre el cúmulo de estos aspirantes? 3 comités evaluadores, uno de la Presidencia de la República, uno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno del Poder Legislativo, que estará dividido en 2, uno de la Cámara de Diputados y otro del Senado de la República. Y permítanme controvertir lo dicho aquí, serían la votación de las 2/3 partes de ambas cámaras. Concluye, no nada senadora. más del grupo parlamentario de Morena. Y si dice que la presidenta es de Morena, entonces usted estaría en contra de que ella sea la que proponga nuevos 3 ministros de la Suprema Corte y no como lo propone este dictamen o esta minuta que sea el pueblo de México. Gracias, senadora. Primero, el artículo 76 faculta a 5 minutos, pero me voy a ajustar al minuto. No, Agradezco a la senadora se el acuerdo. Chávez que haya explicado de manera gráfica. Dado lo anterior y dicho lo anterior, entonces queda claro que son los mismos poderes de la Unión cuya facultad de nombramiento bajo el régimen actual es altamente criticado, quienes elaboran las listas de candidatos, es decir, siguen siendo los poderes de la Unión quienes eligen a quienes podrán aspirar a ser jueces, magistrados y ministros. Entonces no hay una elección directa. Primero, en la hegemonía partidista que hoy tiene Morena en la Presidencia de la República y en las cámaras,
está claro que esas propuestas van a someterlas a la consideración de las y los ciudadanos. Nada más para que quede claro, claro que leí el dictamen, no es claro el dictamen, claro que lo leí, por supuesto que ha quedado claro que no hay elección directa. Gracias. Simplemente para remarcar algo, las modificaciones constitucionales no se hacen en función de un año, de un partido político, ni de un momento histórico. Estas modificaciones están con la presunción que se acaba de decir por mi amigo, de que entonces Morena nunca va a dejar el poder. Están queriendo ustedes que se legisle en contra de Morena. No, hombre, respeten al pueblo. El pueblo es el que va a decir quién va a tener el mando de las instituciones republicanas y es con su voto directo. Hay que recordar que ahora los magistrados y los jueces los elige el propio Consejo de la Judicatura y los eligen internamente. No, hombre, no le regateen al pueblo su derecho de voto. Miren, yo creo que queda claro que el tema de los derechos de los trabajadores está a salvo. El tema de la escuela judicial está a salvo. Yo pediría a nuestros compañeros senadores que no caigamos en la provocación del senador Anaya. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo valer la Constitución y el 39 de la Constitución es muy claro. El poder soberano está en el pueblo. El poder legislativo es el espacio para la revisión y las modificaciones constitucionales. La integración del poder legislativo se da a partir de la decisión libre de los ciudadanos en un proceso electoral. El proceso electoral lo sancionan los tribunales. El pueblo nos dio un mandato. El pueblo resolvió. Concluya, senador, termino. por favor. Entonces, si logramos la mayoría calificada, así como protestamos hacer valer la Constitución y cumplirla, los senadores de la oposición, que hoy son minoría, deberán acatar la Constitución. Concluya. Y los jueces, los magistrados y los ministros también. ¿Sería cuánto, Presidenta? Muchas gracias. Por favor, el senador Pablo Angulo. Yo pedí para alusiones Muchas gracias. personales, Presidenta. Perdón. Muchas gracias. Para hechos nada más. Perdón, es que por alusiones personales. El senador Anaya. Adelante. Un minuto, por favor. No vengo a provocar, vengo a hacer planteamientos y a discutir un dictamen. Si ustedes leen el artículo 96, está clarísimo que un ciudadano de a pie no puede participar en la elección. Esos comités de evaluación los van a nombrar por mayoría ustedes, con los votos que tienen de su movimiento. El que se anote pasa por el filtro del comité que ustedes nombraron y después ustedes con su mayoría van a definir quién aparece en la boleta. Ni siquiera a la Corte le permitieron proponer un candidato, porque le subieron a 8 votos el requisito. O sea, ¿no se dan cuenta del tamaño del absurdo? Que con el veto de Yasmín de Lenia y de la ministra Ortiz Alf no haya un candidato que pueda salir sin la venia de ustedes y aparecer en la boleta. O sea, ¿en serio les parece lógico, democrático? Concluya, senador. Esa es mi pregunta y no estoy provocando, estoy cuestionando un dictamen que pretenden plasmar en la Constitución. Gracias, Presidenta. Gracias. Primeramente, el senador Pablo Angulo se anota a la senadora Andrea. Gracias, Presidenta. De nueva cuenta, el artículo 96 del dictamen que están poniendo a discusión dice en la fracción cuarta que el titular de la Presidencia de la República podrá proponer hasta 3 personas aspirantes. El Poder Legislativo postulará hasta 3 personas, una por la Cámara de Diputados y 2 por el Senado, mediante votación calificada de 2/3. Y luego dice que la Suprema Corte podrá proponer hasta 3
personas. Pero luego también en la fracción tercera del propio artículo 96 dice: las personas candidatas podrán ser postuladas simultáneamente por uno o varios poderes de la Unión, siempre que aspiren al mismo cargo. Los poderes que no remitan sus postulaciones al término del plazo previsto en la convocatoria no podrán hacerlo posteriormente. Dicho lo anterior, si no se lograran las 2/3 partes en el Senado, la Cámara de Diputados la van a lograr, pero si no en el Senado, de cualquier manera se iría a la elección solamente con las propuestas de la Presidencia de la República. Eso después, por supuesto, de una tómbola, donde después que los comités de evaluación Concluya, determinen, en la tómbola sacarían las propuestas. Entonces están predeterminadas las propuestas por las cuales supuestamente va a elegir la ciudadanía. Digo esto porque es la disyuntiva a la que han llevado esta discusión de la reforma al Poder Judicial, que debería ser una reforma mucho, muy profunda. Por favor. Gracias. ¿Qué tan grande es la incongruencia que aquí manifiestan? Por un lado dicen que el pueblo es tonto, y hago paréntesis, tonto es aquel que piensa que el pueblo es tonto. Y dicen que es tonto porque dicen, el pueblo de México no va a poder elegir de entre una lista de miles y miles de candidatas y candidatos a los juzgados, a las magistraturas, a los tribunales y a la corte. Y por el otro lado dicen, estoy en contra de que limiten a ciertos nombres a través de un comité técnico evaluador que no va a estar compuesto ni por diputadas ni por diputados, ni por senadoras y senadores, un límite de integrantes a manera de propuesta en esa boleta el día de la elección. Sean congruentes, ustedes mismos se están contradiciendo. Es lo único que les pediría. Muchas gracias.